Pues un saludo, hermanos pradosianos que están reunidos en esta semana en la ciudad de Guadalajara. Muchas gracias por invitarme a hacer presencia, al menos de esta manera virtual. Les agradezco. Siento su cercanía, siento su oración, siento su fraternidad. Y quisiera compartirles algunas ideas sueltas acerca de la parroquia, que es el tema que están tratando entre ustedes, la parroquia, como lugar de la vivencia de la santidad bautismal, la santidad presbiteral. Pues quisiera iniciar con unas palabras del Papa Francisco en la instrucción, la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia, más bien expresada por la Congregación para el Clero. Ahí se trata de encauzar una inquietud, sí, del Papa Francisco en el Evangelii Gaudium. Si algo debe inquietarnos santamente, preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin horizonte de sentido y de vida. Y en esta exhortación o instrucción, pues se expone lo que le corresponde a la parroquia, para aportar algo pues a esta inquietud del Papa. La parroquia surge como respuesta a una precisa exigencia pastoral. Aún si la vemos históricamente, allá en la etapa donde puede ser muy criticable la parroquia porque se institucionalizó demasiado, se hizo muy jurídica, coincidía con la sociedad civil, con el pueblo, con la ciudad, era muy administradora, pero desde entonces era una preocupación por tener una presencia evangelizadora a su manera en aquellos tiempos. Y aun cuando se ha insistido ya en las legislaciones más recientes del 17 o del 83, del derecho canónico, pues la preocupación es evangelizadora, que si después resulta muy centrada en el territorio, muy centrada en el párroco, muy centrada en las reglas, en la burocracia, en lo sacramental, bueno, pues son vicios, desviaciones que se van dando, pero siempre es una exigencia pastoral, acercar el evangelio al pueblo a través del anuncio de la fe y de la celebración de los sacramentos. El reto de todos los tiempos es cómo mantenerla significativa, cómo mantener significativa la presencia del Señor resucitado en medio de su pueblo. Este es el gran reto. Cómo mantener la espiritualidad pascual, la espiritualidad de la continua conversión, del éxodo, del ser peregrinos, un pueblo que está siempre en camino, que no se instala, que no se acomoda, que es de donde le vienen todos los vicios, como le sucedió al pueblo de Israel, hermoso, mientras va por el desierto, peregrinando, humilde, ¿verdad? Y que el Señor siempre le va a reprochar el amor de la juventud, ya cuando está acá el pueblo enredado en todas las monarquías, en todas las intrigas monárquicas, y que precisamente vendrán los profetas a recordar la alianza
de Yahvé, que se había hecho pues en el Sinaí. Bueno, cómo mantener una comunidad pascual, una comunidad en en continua salida, entrada y salida, como ha sido una reflexión que se ha hecho al interior del Prado cuando se ha hablado de la parroquia como signo de salvación en el mundo. Muchos de ustedes lo tendrán presente, eh, que se habla de eso en el dinamismo de la encarnación, lo han de recordar. La iglesia y por la parroquia, porque la parroquia no es otra cosa más que la iglesia en medio de las casas, o es la concretización de la iglesia en la vida de la gente. La iglesia nació en el gran acontecimiento de la encarnación, en el que el verbo de Dios sale del Padre para entrar en la historia humana, con el fin de reunir a los hijos de Dios dispersos. A distancia de tiempo, pero unida en su dinamismo salvífico a la encarnación, se encuentra la Pascua como fundamento de la iglesia local. En su Pascua vemos a Jesús salir de este mundo para entrar con sus hermanos en la gloria del Padre. Bueno, es el dinamismo de la encarnación que siempre pues será exigido en las comunidades creyentes parroquiales. Para reunir a los hijos de Dios dispersos, debemos sacar del mundo a sus discípulos, introducirlos en la comunión con Él y enviarlos de nuevo al mundo, hacer entrar a los hombres en una nueva relación con su Padre, para hacerlos salir a los caminos del mundo, periferias geográficas y existenciales, para convocar a los excluidos al banquete escatológico. Hacer entrar y salir al pueblo de Dios es la misión de la parroquia, es la espiritualidad. ¿Cómo mantener ese dinamismo? Ese es el gran desafío, el gran reto, pues que se encuentra siempre, y por lo cual ahora pues a veces la estructura parroquial es cuestionada. Hacer entrar, salir al pueblo de Dios es la misión de la parroquia. Esto solo lo podrá hacer en la medida en que sus miembros vivan en comunión profunda con el misterio de la encarnación y de la Pascua. La vida parroquial debe ser un constante llamamiento a la comunión con la palabra hecha carne, un recordatorio de la necesidad de fundamentarnos en esa comunión y de tener en ella la fuente de toda creatividad misionera. Bueno, muchas cosas más se pueden decir. Es fundamental la necesidad de hacer entrar en una auténtica experiencia evangélica, si no queremos reducir la fe al simple aprendizaje del catecismo o cumplimiento de unas normas. El anuncio del Evangelio tendrá que ser una profunda experiencia de comunión con Cristo y los hermanos. Aprender doctrina religiosa sin experiencia comunitaria puede resultar peligroso, ¿verdad? De ensoberbecernos. Por ello es importante la experiencia querigmática. Eso es lo que está pues muy pendiente ahora, o el Papa lo insiste mucho en el Evangelii Gaudium, insiste mucho en el anuncio querigmático, que es eminentemente comunitario, porque se extraña pues la parroquia comunidad, y para que haya verdaderas comunidades sinodales y que después esa intimidad sea misionera, pues se necesita el encuentro con Jesucristo, y el querigma, ahí lo pone el Papa, es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas, nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela, nos comunica la misericordia infinita del Padre. A propósito, pues, que para poder llegar a la parroquia comunidad de comunidades,
indispensable la experiencia querigmática. Esto estructura comunitariamente nuestra fe. El querigma no puede ser de otra manera. Esto se verifica más plenamente en la comunidad parroquial. Además, las características del querigma no pueden menos que ser una fuerte invitación a la experiencia comunitaria, que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa, que no imponga la verdad y que apele a la libertad, que posea notas de alegría, estímulo y una integralidad armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas que evangélicas, es Francisco. Bueno, pues el gran desafío ahora de promover la parroquia misionera, pues tiene que ver con ir a empezar a provocar el reavivamiento pues de la experiencia del encuentro con el Señor, la experiencia querigmática. Aparecida subraya el lugar privilegiado de la parroquia entre todas las comunidades eclesiales, precisamente por ser el lugar privilegiado en el que la mayoría de los fieles tienen una experiencia de Cristo y de la comunión eclesial. Dice Eclesia in América, son espacios la parroquia de la iniciación cristiana, de la educación y celebración de la fe, abiertas a la diversidad de carismas, servicios y ministerios, organizadas de modo comunitario y responsable, integradoras de movimientos de apostolado ya existentes, atentas a la diversidad cultural de sus habitantes, abiertas a los proyectos pastorales y supraparroquiales y a las realidades circundantes. La renovación de sus estructuras ha de ayudar a que en la parroquia todos sus miembros se sientan discípulos y misioneros en comunión. Y desde la palabra acogida, celebrada y anunciada, la parroquia se hace fuente dinámica de discípulo misionero. La existencia ahora la parroquia, comunidad de discípulos misioneros. Parroquia misionera que no se limita a cuidar a los pocos que vienen a ella. Ella misma sale hacia los de fuera para anunciarles el Evangelio de Jesucristo. Aparecida. Aparecida pide convocatoria y formación de laicos misioneros que salgan al mundo desde la parroquia para la evangelización de lo social, según su vocación específica laical. En cuanto al cultivo de la vida interior propio de la comunidad parroquial, Aparecida hacía una explícita referencia a todos los sacramentos, pero de una manera especial a la Eucaristía. Desde la Eucaristía, la parroquia se hace samaritana, acercándose a los más empobrecidos con signos solidarios concretos, consciente de que toda auténtica misión unifica lo espiritual, lo temporal. Es por eso que el Papa Francisco dice, la parroquia no es una estructura caduca, porque tiene una gran plasticidad, ¿no? Ahora se le está dando pues esta forma más querigmática, misionera, más samaritana, más abierta, más búsqueda de más mística sobre el dinamismo de la encarnación, de la espiritualidad del discípulo misionero, de la espiritualidad del peregrino, del éxodo. Entonces es muy plástica, que si ha habido épocas muy jurídicas o épocas de la parroquia muy catequéticas, como quizá fue al principio del siglo XX, ¿verdad? Enseñar a defender la iglesia, la fe, más militante. Después del concilio, más en diálogo con la cultura, con los hermanos de otras religiones, con los pobres, con el mundo del trabajo. Bueno, toda esa apertura más humilde, ¿verdad? Se requiere de una espiritualidad que nos lleve pues a
alejarnos de esa iglesia piramidal, como se dice, que existía antes del concilio. Entonces, muy plástica, requiere la docilidad y la creatividad misionera del pastor de la comunidad. Aunque ciertamente no es la única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y de adaptarse continuamente, seguirá siendo la misma iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. El gran reto. Esto supone que realmente esté en contacto con los hogares, con la vida del pueblo. No se convierte en una prolija estructura separada de la gente o en grupos selectos que se miran a sí mismos, que ustedes esto lo estarán platicando un montón allí en el encuentro. Bueno, ya concluyo con una insistencia. Miren, el Papa en otro momento ha dicho, toda parroquia tiene que ser una comunidad de acogida. Tras esa acogida, hacer una clara propuesta de fe, ya no tanto de defender, a la defensiva, de acogida, de encuentro, y luego proponer propuesta de fe, a veces no una propuesta explícita, sino una propuesta hecha con la actitud sencilla para que en ella se respire el aire de la fe. Exhortaba a la parroquia, el Papa, fuera una institución audaz que sepa explorar nuevas modalidades para hacer casa con las puertas abiertas. Les decía entonces otras características de la parroquia, algo que viene en el libro que ustedes recibieron ahí de la iglesia de las Santas Misiones, ahí el padre Luis Mosconi, cómo debe ser la parroquia. Él analiza a la luz de la carta de San Pedro, primera carta de Pedro, que la pone así a la parroquia como peregrinos en solidaridad. Es una comunidad de los discípulos de Jesús de Nazaret en tránsito a la casa final. Es importante ese en tránsito porque cuanto menos se sienta en tránsito, peregrino, pues más las actitudes de establecerse, de adueñarse, de asegurarse, y entonces empieza a hacer más aduana, como esa es la expresión del Papa Francisco, con un mínimo de burocracia y el máximo de la espiritualidad, del éxodo, de la vida vivida como peregrinación, de seguimiento de Jesucristo. En lugar de la comunidad de los discípulos de Jesús, para celebrar la memoria de Jesús muerto y resucitado, para evaluar y ayudarse a vivir en el mundo, sin ser del mundo, con alegría interior y gratitud. Es el lugar donde los parroquianos, peregrinos, aprenden a vivir una vida más sencilla, sobria, desapegada, libre, solidaria, compartiendo dones y valores. La persecución, la calumnia, la violencia sufrida son parte de la espiritualidad. Ayudaban para mantener viva la atención, para no acomodarse, no instalarse. Qué hermosa la iglesia y las parroquias de los tiempos de persecución. Es la comunidad que sabe cómo unir la mística y la misión, la profecía y la ternura, la compasión y la indignación, la fidelidad, el seguimiento de Jesús y fecunda creatividad al testimoniar en tiempo y espacio el proyecto del reino de Dios. Es la comunidad que sabe practicar el perdón comunitario debido a las debilidades y traiciones. El perdón era considerado una verdadera cura de acuerdo con las directrices de Santiago. Bueno, pues esta es como la parroquia vista desde dentro, desde la experiencia, desde del discipulado, desde la experiencia de encuentro, querigmática, pero pues tampoco no podemos, dice el Papa, despreciar la parroquia estructura institucional. Termino alguna pregunta, cuestionamiento que hace aquí el padre Luis Mosconi sobre la parroquia, las parroquias. Ustedes lo habrán leído.
eh, en nuestras parroquias hay más grupitos, lo pone él entre comillas, o profunda comunión eclesial, que nace del seguimiento de Jesús de Nazaret. Se habla mucho en el nombre de Jesús en las reuniones, celebraciones, pero ¿de cuál Jesús se habla? ¿Dónde está el Jesús de Nazaret, el profeta misionero itinerante del reino de Dios, visitando docenas de pueblos y lugares de Galilea, curando a los enfermos y expulsando demonios? Cultivan la espiritualidad del peregrino. Ellas son el lugar de una profunda experiencia de la Trinidad Santa, siendo al mismo tiempo presencia profética liberadora del territorio, entrando en las actividades de la parroquia se siente la espiritualidad de encarnación, de trascendencia, de éxodo permanente. En las parroquias hay más burocracia o anhelo de santidad, hay más papeleo o gusto por caminar. Ellas ayudan a levantar el vuelo o conducen más a una vida rastrera, sin alas y sin sueños. Bueno, lo saben ustedes y lo podrán seguir leyendo. Pues muchas gracias, padres. La semana pasada fue la reunión de la asamblea de la SEM y pues ya se me hacía mucho ausentarme acá de la diócesis, no es uno indispensable, pero pues sí ando precisamente echándole porras a un trabajo, organizando la misión y ahorita promoviendo mucho pues la sectorización de las parroquias porque por ahí pasa pues que se concretice todas esas cosas bonitas que se dicen de la iglesia, comunión, participación, misión. Pues sí le echamos trancazos a las estructuras e instituciones, pero pues sí son recursos necesarios también. Bueno, pues en esas andamos y les agradezco y pues cuenten con mi oración y bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén.